Espere. ¿Cómo así? Estamos en Vietnam, un Disney en Vietnam, Estados Unidos y Vietnam, ¿cómo así? Bueno, eso dicen, que acá en Vietnam hay un parque tan increíble que es casi lo mismo que estar en Disney. ¿Qué? Con el pasado que tiene Estados Unidos y Vietnam eso nos suena un poco raro, pero vamos a ver cómo es. Vamos, pero ya a ver qué es eso que dicen. En este momento estamos en la ciudad de Da Nang, que es supremamente cerca a Hoi An. Solamente tuvimos que venir en un Grab de 40 minutos y ahora lo que sigue es montarnos en un bus que nos lleva a las montañas porque este parque está arriba de ellas. Oigan, mera batalla campal montarse a este bus, eso fue codazos y de todo, pero lo logramos. Luego nos dimos cuenta que igual eran dos buses, pero bueno, aquí vamos en el primero. Oficialmente desde Banana Hills o Sun World. Entonces Sun World es lo que es como este parque de atracciones y Banana Hills es toda la montaña. Y lo más emocionante es que solo para entrar necesitamos tomar como un metro cable que es el más largo del mundo sin paradas. Nosotros decidimos comprar un tiquete que es a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche porque es mucho más barato. Entonces estamos esperando literal que sean las 3 para que podamos ingresar los de el horario barato. No sé si quieran copiar a Disney, pero tiendas de Disney sí tienen. Todos los souvenirs, peluchitos, cositas, detallitos, 100%. Ya por fin tenemos el turno a montarnos en el teleférico o como se llame, no sabemos qué nombre ponerle. Cable car en inglés, en español, ¿cómo le dicen ustedes? Este teleférico es el más largo del mundo, sin paradas, y fue inaugurado en el 2013. Este parque está construido a 1500 metros sobre el nivel del mar. Uno pensaría que estaría mucho más alto porque uno sube demasiado, pero realmente es que la ciudad de Da Nang está literal a nivel del mar. Wow. Escuchen el viento como se siente. Está bien arriba. Potentico. Acabamos de llegar a la cima y solo entrar al parque ya se escucha la música como de Disney, pero no es Disney. Esta tiene que ser la atracción número 1 de este parque y es este super puente que estoy segura que lo han visto porque se ha ganado todo tipo de títulos, portadas de revistas, ha salido en la revista Time, todo lo que se imaginen. Se inauguró en el 2018 y desde ese momento los visitantes de la ciudad en la que está aumentaron un 60%. Literal, esto es un puente que está como sostenido con unas manos. Está full de gente, pero está épico estar en un lugar tan importante en el mundo o tan reconocido en el mundo, por lo menos para vivirlo. Es nada más que un puente, o sea, no es algo que ustedes vayan a decir, pues puta. Eso sí, las vistas están increíbles. Esta es la atracción principal de este lugar. La verdad no esperaba que esto fuera así de brutal. Hay lugarcitos en todos lados para comer, puestos de información. Es muy raro porque uno diría como, hey, esto no puede existir en Vietnam, no es lógico. Y está súper organizado, o sea, es un parque Gigante, o sea, wow, metieron mucha plata aquí. Entre los muchos premios que les contamos ahorita que este parque ha recibido, uno de los más importantes es que es el parque temático más importante de todo Asia. Este parque uno pensaría que es como puras atracciones mecánicas y puros juegos, pero no es solamente eso. Hay jardines, hay montañas, hay incluso esos como templos pareciera ser. Es completamente diferente a lo que pensábamos. Y si eres muy amante al vino, en este lugar hay una casa que se especializa en vinos, tiene una cava de vinos y podías comprar el tiquete que te da ingreso a ese lugar. Ojo, uno de los restaurantes es un marrano sosteniendo comida de mar. ¿Algún mensaje que nos quieran dar?
De hecho, todos estos espacios tienen como un sabor francés y eso tiene una razón, y es que cuando vinieron a colonizar toda esta zona ellos los vivieron como en un lugar de resorts y después fue que se creó este lugar que es el parque. Cuando hablaba de templos, hablaba de esto. Es un búho completamente gigante en un parque de atracciones. Esto es lo que hace estos lugares completamente únicos aquí en Vietnam. Genuinamente pensamos que el parque se había acabado, o sea, llegamos hasta el Buda y de ahí no había nada más. Pero como habíamos visto muchos videos, dijimos, pucha, ¿dónde están todas las atracciones? Y resulta que hay que coger el cable hasta la mitad, hay otras atracciones y arriba está toda la emoción. Así que creo que como ya son las 4:20, vamos a irnos de una vez hasta el final, que es donde se ve todo lo más emocionante. Este parque oficialmente se conoce a punta de metrocable. De zona 1 a zona 2, a zona 3, a zona 4, a todas las zonas que hay, solamente se puede ir el metrocable. O sea que si usted le tiene miedo a las alturas, creo que no va a pasar para nada bueno acá. Y es que todo eso que ven por allá son otros metrocables que conectan a otras atracciones. Obviamente buenos juegos de feria para ganarse unos buenos peluches. Espere. Estamos en Vietnam. ¿Cómo así que un Starbucks acá? No entiendo. ¿Cómo así que una bola que se parece a la de Universal? No entiendo. Ey, bueno, mucho templo, mucho castillo. Necesitamos esa acción. Esa acción. Sí, ya nos ubicamos, ya nos sabemos este parque de memoria, vamos ya. Mapa en mano, pero no nos hemos montado en ninguna atracción. Creo que llegamos según el nombre, Fantasy Park. Vamos a ver si sí. Yo siento como que no promete, siento como que va a haber una atracción y vaya a dormir. Pucha, vamos a ver. Literal vinimos por una coaster que hay acá, que literal es un carrito que se mueve así como por las montañas. ¿Qué es esa que ven allá abajo? ¿Y ahí en qué? Está cerrada. No. ¿Me colaboras con la medida? Casi me quedo. No, amor. Es charro porque de verdad este lugar es demasiado masivo y wow, desde las estructuras y los castillos, todo. Pero llegar a esta zona de juegos es como estar en el local de jueguitos de tu centro comercial local. O sea, realmente no le hace justicia a este lugar, está wow. Amor, ¿qué tal la zona de juegos? O sea, es divertida como para una horita, pero en realidad no es que sea una cosa súper wow. Siento, sin joder, como si le hubieran comprado las atracciones al Disney de los 80, o sea, como que unos gráficos súper viejos, pero pues nosotros nos divertimos, solamente que esperar que sea Disney pues cero. De acuerdo, está muy regular, cero muy regulares, pero bueno, no viene a pasar, bueno, y adicional, precio, cantidad y calidad, creo que es más que suficiente, porque esto tiene comida incluida, transporte, un montón de cosas, entonces creo que vale la pena completamente. Es hora de buscar algo que consumir porque nos estamos muriendo literal de la sed. Ahora, ¿qué tal los precios? Ustedes dirían, hey, no, precios de Disney, mucho más caro. Pues no, los precios son completamente normal, nada exagerado. Lo que se come en la calle, se come aquí. O sea que eso es 20/10 también para esto. Empieza a oscurecer en este lugar y se empieza a poner como más bonito. Prenden las lucecitas, los castillos se empiezan a ver más iluminados, más imponentes. Cambia el ambiente. Esto es San Francés, que hay una réplica de Notre Dame, del Moulin Rouge y también del Louvre. Oiga, si van a visitar este lugar, no echen en saco roto a hacerlo en el tiquete de por la tarde, el que se acaba a las 10 de la noche, porque literal estamos solos. O sea, hay 2-3 personas, pero se puede disfrutar el parque solito, las luces están geniales. Sí, es como poderlo ver de día y de noche, que no es lo habitual para la gente que llega a las 8 de la mañana, porque ahorita que llegamos a las 3 todos estaban yendo en masa.
Lo único es traigan un buzo o algo porque sí hace frío. Pues tampoco es insoportable, pero hace frío. Dijo que esta es la zona de ambiente. Acá es donde están las mesitas, donde se toma la cerveza, la música. Ojo, me salta el copyright. Ojo, Beer Plaza. Buen ambiente. Parce, esta escultura está impresionante. Yo no sé si alguna vez se vieron Caballeros del Zodiaco. Parece a la de Caballeros del Zodiaco. Está épica. Épica. La parte más emocionante de nuestro tiquete, buffet incluido, así que ya vamos a comer. One person, two voucher, free the drink beer or coconuts. Ok, thank you so much. Okay. Thank you. No, pues es, según entiendo, es simplemente buffet, podemos comer lo que queramos, podemos quedarnos acá hasta 2 horas comiendo y nos dieron por persona como 2 vouchers para las bebidas, que puede ser cerveza, un vino, un jugo de, pues un vaso de jugo natural o un coco. De a 2 por persona, me gusta. Vamos a aplicar la de las parejas. Anu va y coge, mientras que yo cuido todo y después yo voy. Bueno, explica tu selección de platos. Mi selección de platos es bastante sofisticada. Acá tenemos pasta con salsa roja que creeríamos que es boloñesa y por ahí 3 kilos de queso porque como todo este viaje todo el mundo está tacaño con el queso, yo lo eché todo. Una pasta pene de comida de mar, de comida de mar. Ay, ahora me coge la inteligencia artificial para cosas malas. Pollo en champiñones, una salchicha de pollo que quería probar, pizza hawaiana, algo que creo que es cerdo, papitas rústicas y un anillito de calamar frito. Y ya. Ahora es mi turno. Mi selección de buffet fue básica. Arrocito, salchicha, pollo, papas rústicas y un poquito de cerdo. Y listo. Y listo, pero puede que sean 2 carros. Hey, terminamos de comer el buffet. Amor, ¿qué tal? ¿Estaba rico? Estaba muy rico. Sigue valiendo la pena venir por el precio que vale y por vivir la experiencia. Nos vamos a ir a recorrer otra parte de este lugar que es como una zona de castillos y en la noche se va a ver mucho mejor. Vamos allá. Ya no sé si era tan buena idea venir por la noche. Amor, ¿no te ves? Por acá atracan, mijo. Mentira, pero es solo un pedacito. Por acá atracan, Voy a literal. decir por qué. En realidad es porque esta es la zona donde también hay hoteles como inmersos en el parque. Entonces supongo pues que ya también por darle tranquilidad a los huéspedes apagan las luces de esta zona. Guíanos en este anochecer en un parque solo. Bueno, resulta que el mapa tenía la primera parte mediana donde llegamos, esta gigante y un pedacito que a duras penas se ve en el mapa. Y vean acá, es como una zona espiritual, pues en este momento toda está oscura, creo que por allá deben espantar. Y como que creo que 2 entradas muy valiosas que había acá era poder entrar a esta pagoda y como a una torre, no sé cuál de estas. Ok, vamos para arriba, para las pagodas. De pronto están abiertas. De pronto está abierto, que seamos los últimos en esta soledad absoluta. Ya estamos solos. ¿Está cerrado? No, dele. ¿Ah? Está cerrado. Se ve cerrado. ¿Se ve cerrado o alguien tiene miedo? No. Se ve bien tenebroso con ese templo allá arriba. Vamos. Con esta cara de estos monjes al lado. Más amigables a su vida. ¿Qué fue eso? No sé. Monjecito, yo soy buena, mamá. ¿Cuántas le debe usted a Dios? Ninguna, mamá. Ah, bueno, le van a empezar a cobrar una por una acá. Vámonos ya.
Ay. Vamos a subir por allá. Vamos. No, Bueno, está bien. lo que no se nos ha perdido. Hey, ¿saben que hay una cosa que nos ha sorprendido de este lugar? Y es que no hay seguridad. O sea, cuando entramos nadie nos revisó el bolso, nada. Ni siquiera para montarnos al bus nos pidieron los tiquetes. Es como que entre lo que quiera, haga lo que quiera. Que puede ser que te tengamos completamente monitoreado. O que pues nunca ha pasado nada y no tienen que tener absolutamente ningún sistema de seguridad. Y por ejemplo en estos lugares, parece que esto está completamente solo. Y es un parque. Y no hay ni una sola persona que te diga, no puedes entrar, no puedes pasar. O está cerrado, ¿no? Es como que haz lo que quieras. Podríamos quedarnos durmiendo para seguir recorriendo mañana y nadie se daría cuenta. Buena idea. Hay que ser claros, si cogen este turno de la tarde-noche, hay muchos lugares de comida y de tomar que ya no van a estar abiertos, para que lo tengan en cuenta. Pero el resto, amamos este turno nocturno. Hola, ¿hay alguien en casa? Hola, Manuela. Solo, desolado, completamente solo. Hola. Tenemos una mala noticia o una buena. Mala. No tenemos cómo bajar. Todos los teleféricos que subimos ahorita, Está cerrado. ya no tenemos cómo bajarlos. Estábamos muy charritos y vea ya. Y solamente se puede bajar. Creo que encontramos la salida. Por... sí. Somos los últimos. Amor, somos los últimos literal. Cerraron las puertas. Menos de buenas. Nos hubiéramos quedado acá. Ahí voy, ahí voy. ¡Run, run, run! El último, el último. Hey. Yeah, you come in, please. Thank you. Yeah, thank you so much. Somos literal el a la último. casa y es Camilo grabando las instalaciones. O sea que fuimos literal el último porque las personas que estaban allá se quedan en los hoteles. Ay, Sí, señora. La vimos, pero negra. ¡Ay, qué vamos a irse acá. Mamá. Diablo, doña Marta. Mamá. O es que... Mira así. ¿Qué es ese montón de grosería? Perdón, En pero tan ay, pocas güey. Ustedes no saben lo que me estoy pidiendo, güey. Es como Ay, fácil. pucha. Y somos solos en este vagón. Sin una sola luz. Uy, Disfruta se me la, bajó todo. disfruta la musiquita, escucha. Pues retensa. Solo disfruta el momento. Eso se ve horrible, eso se ve una pendiente así, güey, pucha, eso no se veía así cuando subimos, marica. Oficialmente tocamos tierra. Oficialmente terminamos este recorrido por este parque tan increíble. ¿Repetirías o no repetirías? Totalmente, lo único que no repetiría sería bajar tan tarde en ese cable porque fue la peor experiencia de mi vida. Sin embargo, creo que el precio versus lo que recibes y lo que recorres Es guau. vale completamente la pena. Hasta un próximo video, suscríbanse, like, comenten y gracias por estar acá.